Del Santo Evangelio según San Mateo. Concluyendo el sermón de la montaña, les dijo Jesús a sus discípulos: No son los que me dicen, Señor, Señor, quienes entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En resumen, todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes y soplaron los vientos con violencia contra la casa. Pero no se derrumbó, porque tenía los cimientos afianzados en la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, hace lo del insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos con violencia contra la casa y se derrumbó, y la destrucción fue completa. Palabra del Señor. En este camino de Adviento, hoy encontramos que el hombre tiene que saber escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica. El asunto no es decir Señor, Señor, sino poner en práctica esas bienaventuranzas que Jesús nos ha dado y que esta es la conclusión de ese precioso sermón de la montaña. Algún escritor ha dicho que las iglesias nuestras están llenas de infieles y hay muchos que reducen su fe y religiosidad a prácticas de piedad, novenitas, promesas, visitas de santuarios, pero no hay una auténtica convicción interior. Algunos piensan que hay que hacer obras buenas para merecer el amor de Dios, o hay que vivir la palabra para merecer el amor del Señor. Hay que decir esto: el amor no se merece, ni tampoco el amor se compra. El amor es un don gratuito de Dios, y la respuesta nuestra a ese amor que hemos recibido es obrar siempre el bien. De allí que entonces la vida se construye sobre la roca que es el Señor, haciendo su voluntad. Si miramos en el Evangelio, las actitudes de Jesús son 100% buscar hacer la voluntad del Padre y realizar lo que el Padre le mandó hacer. Confió siempre en el Señor, porque para Él era la roca eterna. Y entonces por eso Jesús no se derrumbó, aunque lo persiguieron, lo condenaron a muerte, lo azotaron y lo crucificaron. Él permaneció firme en el Señor. Este tiempo de Adviento es una invitación a permanecer firme en Él y construir la vida en Él. Miremos sobre qué estamos construyendo la vida. Y quizás muchas veces podemos pensar que lo estamos haciendo en un lugar sólido. Hay allí por allí una historia que circula de dos casas que construyeron dos hermanos, el uno a la orilla del mar, el otro en la montaña. Y el que estaba construido a la orilla del mar resistió todas las tormentas, los vientos. En cambio, el que estaba construido en la montaña, comenzó la casa a debilitarse y a tarjarse o rajarse sus paredes. Hasta que llegó el momento en que hubo que llevar un experto, un ingeniero, para averiguar qué pasó en la construcción de la casa. Y se descubrió que la casa estaba prácticamente sobre un terreno movedizo, pantanoso, un terreno más bien que en tiempo de invierno se solidificaba, pero en tiempo de verano se volvía líquido, más pantanoso, y esto hacía que la casa fuera hundiéndose. Sí, el hombre de hoy piensa que construye sobre ciertos principios de esta sociedad y de estas ideologías,
cuando la ideología no deja de ser ideología. Y entonces fácilmente se van desmoronando las personas porque no tienen principios básicos fundamentales. Y el único principio básico y fundamental es Jesucristo. Adviento es tiempo pues de revisar para preparar el camino de la llegada del Señor. ¿Sobre qué criterios tengo yo mi vida fundamentada? ¿Sobre una religiosidad de devociones, de piedades? ¿O tengo mi vida fundamentada sobre la palabra de Dios que hago vida? Qué tristeza que hay cristianos católicos que son supersticiosos y que solo rezan por necesidad o van a los templos solo por exequias, matrimonios u otras eventualidades como primeras comuniones y confirmaciones, etc. Tenemos que preguntarnos, ¿mi fe cómo es? Y no afanarme por hacer méritos, porque la fe nuestra no es la meritocracia. La fe nuestra es la convicción en aquel que me ama y es un responderle con el estilo de mi vida a su presencia que ha venido a mí bien por la gracia de los sacramentos. Fijémonos que podemos ser muy piadosos pero alejados de los sacramentos. Algunos tienen hasta días para ir a misa, no el domingo. Van al martes de la Santa Julana, van el lunes de no sé quién, van el miércoles de otro santo de devoción. Pero la vida nuestra no es devociones. La vida nuestra es convicción en aquel que nos amó y se entregó por nosotros, que se hizo hombre en la figura del niño nacido en el pesebre y se hizo Rey de gloria en la cruz. Ese es el fundamento de nuestra vida. Que Jesucristo puede ser el centro, principio y fundamento de lo que hoy construimos, del camino que hoy hacemos en este Adviento, esperando verlo cara a cara cuando venga como Rey de gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Construyamos nuestra vida en los fundamentos del Evangelio, que son los que en definitiva valen la pena y son los ciertos. Sea alabado Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.